Capítulo 1. Corazón palpitante. Estoy harta y cansada de matar goblins, anunció, golpeando con una mano la mesa redonda. Ella es, por supuesto, Alta Alfarquera. Sus orejas estaban echadas hacia atrás mientras hacía esta proclamación, atrajo la atención de todos los aventureros y servidores de la taberna, pero solo por un segundo. Rápidamente volvieron a lo que habían estado haciendo como para decir, oh, ese es Alfa de nuevo. Todo lo cual simplemente significaba que la taberna del gremio de aventureros esta tarde estaba teniendo un día perfectamente normal. ¿Ahora? Apuesto a que podríamos encontrarte un buen dragón para matar. O tal vez te gustaría convertirte en un cazarrecompensas. No es lo que quise decir, enano. La elfa hizo un gesto con la mano desdeñosa hacia Nano Chamán, que estaba sentado frente a ella con la barbilla en las manos y que había estado bebiendo durante la mayor parte de la tarde. La elfa trazó un círculo en el aire con su dedo índice, moviendo las orejas mientras murmuraba algo sobre cómo él simplemente no entendía. En estos días no han sido más que goblins, 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 goblins. ¿Verdad? Bueno, él es Goblin Slayer, respondió una pequeña clériga humana que también estaba sentado frente a Alta Alfarquera. Ella sonrió torpemente, jugueteando con la taza en sus manos, luego miró hacia un lado. A su lado, puliendo silenciosamente una daga y una espada de longitud extraña con un trapo viejo, estaba sentado un aventurero. Este hombre, que vestía un casco de metal de aspecto barato y una armadura de cuero mugrienta y tenía un pequeño escudo redondo atado al brazo, se llamaba Goblin Slayer. No estaba claro si había estado escuchando la conversación o no, pero ahora gruñó. Y luego agregó, no veo ningún problema en particular con eso. Ja, no hay problema, pero tampoco historias particulares de aventura, valor o atrevimiento. Dijo sacerdote lagarto, tomando un gran mordisco de la rueda de queso en su mano. Tragó ruidosamente, exclamando por el sabor como la imagen misma de un dragón consumiendo a un héroe. Enano Chamán observó esta elaborada demostración de masticación con una sonrisa, luego tomó uno de los platos que aún estaban sobre la mesa. Para el almuerzo habían pedido pan, carne de cerdo molida y verduras, todo muy familiar. Mientras se metía en la boca una rebanada de pan untado con carne de cerdo, el enano acercó el plato de verduras a Alta Alfarquera. Cuidado, cortabarbas. ¿Tu aceite entrará en la comida? Lo siento. Goblin Slayer se deslizó un poco hacia atrás de la mesa, pero no dejó de trabajar. Su espada no era notable, pero un solo descuido podría resultar en un error crítico. El cielo prohibió el chasquido de la hoja cuando la sacara, o se atascara en su vaina, o se rompió en el primer intercambio de una pelea. Sacerdote lagarto, que había cesado brevemente su consumo de queso, se acercó con un gruñido de complicidad. Perdón. Dijo mientras tomaba una pequeña cebolla del plato de verduras y se la metía en la boca como si fuera un caramelo para limpiar el paladar. Sacerdotisa supuso que la forma en que puso los ojos en blanco en su cabeza se debía al sabor fuerte. La gente bestia no parece comer muchas hierbas aromáticas, en mi opinión. No es que ella estuviera particularmente inclinada a comer una gran cantidad de cebollas pequeñas ella misma. No es que le desagradaran. Disfrutaba poniéndolas en su boca, mordiendo, y sentir el delicioso sabor avinagrado de las golosinas en escabeche que se derriten en su lengua. Pero una mujer, incluso una joven aventurera, comienza a preocuparse por ciertos olores. Esa parecía ser la razón por la que Alta Alfarquera siempre se perfumaba con algún olor floral del bosque. No es que sacerdotisa estuviera celosa de ella, bueno, no con demasiada frecuencia. Perdí la cuenta después de 10 expediciones de matanza de goblins. Dijo Alta Alfarquera con un lindo resoplido, agitando una mano hacia sacerdote lagarto. Estoy empezando a preocuparme de que estar con Orkvold me hará olvidar que hay otros monstruos. Conocimos a ese vampiro, y esos pies grandes, dijo sacerdotisa sin mucha convicción. Ella misma no estaba especialmente insatisfecha con la situación actual, que era otra cosa que parecía molestar a Alta Alfarquera. Sí, el invierno pasado, replicó la elfa. Tomó unos sorbos delicados de su vino aguado y luego suspiró teatralmente. ¿Sabías que cuando fuimos a ese viñedo, algunos de los otros aventureros consiguieron luchar contra demonios y esas cosas? Eso no me interesa, dijo un murmullo de Goblin Slayer. Él debía estar finalmente satisfecho con el estado de sus armas porque volvió a guardar la espada en la vaina y el cuchillo arrojadizo al cinturón. Alta Alfarquera le dio una mirada, literalmente, decía, simplemente los vas a tirar a la basura de todos modos. Pero él no pareció darse cuenta. Dijo, mientras los otros aventureros luchan contra demonios, mi papel es enfrentarme a los goblins. ¿Por qué no estoy sorprendida? Para ser justos,
supongo que sería bastante extraño si de repente todos machacáramos a demonios. Alta el Farquera dejó escapar un suspiro de derrota y se desplomó sobre la mesa. Lo asombroso era que incluso ese gesto parecía elegante viniendo de ella. ¿Te sientes un poco borracha?, preguntó sacerdotisa, mirando casualmente a su taza de vino y luego vertiendo un poco más de agua en ella. Debo admitir que últimamente hemos estado haciendo muchas cacerías de goblins perfectamente ordinarias. No hay nada perfectamente ordinario en no hacer nada más que cazar goblins. ¿Crees que sí? Lo sé. Sacerdotisa ladeó la cabeza, todavía sin estar muy convencida, y la elfa miró impotente al techo. Incluso esta conversación tenía un tono familiar, y ninguno de los demás en la taberna les prestó atención. Este extraño aventurero y su grupo eran ahora parte de la vida en la ciudad fronteriza. Al ver cómo los veían todos los demás, incluso los novicios que se habían registrado esta primavera pronto los tomaron con calma. Incluso si más de unos pocos acordaban en privado, era extraño cazar nada más que goblins. Ah, pero es un placer tener aquí a la chica de orejas largas, dijo enano chamán. Nunca quiero buenos acompañamientos para mi vino. Sacerdote lagarto tomó la jarra de vino de fuego de enano chamán y la vertió generosamente en la copa del chamán. Solo puedo disculparme por el hecho de que de soportar a un hombre, lagarto sirviéndote, no te preocupes. Me temo que tener a un elfo esperándome podría sacarme de este agradable zumbido. Puede ser gracioso, pero no mucho más. Apuró la taza con satisfacción, gotas salpicando su barba, pero luego entrecerró los ojos. Tal vez fue porque la alta alfarquera de repente levantó la vista de su grupo de bebidas, sus orejas temblaban. Su mirada apuntaba hacia la entrada del gremio. Un momento después, Goblin Slayer también miró, seguido por sacerdote lagarto y sacerdotisa. 3 aventureros atravesaron la puerta de la taberna, cada uno con su propia perspectiva de la situación. Finalmente en casa. Concéntrate, nos estás avergonzando. Uf, tengo tanta hambre. Difícilmente podría dar un paso más. El grupo estaba formado por un joven guerrero acompañado por una clériga del Dios Supremo, así como por una cazadora que provenía de las liebres. Todos estaban cubiertos de barro y sangre. Alta alfarquera frunció el ceño y dejó escapar un sonido de consternación. Sacerdotisa, muy acostumbrada a este odor en particular, solo sonrió levemente. Dios mío. ¿Fue tan malo como parece?, dijo chica del gremio, por una vez saliendo de detrás del mostrador de recepción. Tenía demasiada experiencia con los aventureros para dejar escapar una sonrisa, algo que sacerdotisa admiraba mucho. Calmado por el comportamiento imperturbable de chica del gremio, el guerrero asintió con firmeza, a pesar de que parecía que iba a colapsar allí mismo en la puerta. Fue duro, pero lo logramos de alguna manera. Esos goblins son buenos y están muertos. Buen trabajo. Dijo un breve murmullo de Goblin Slayer, de todas las personas, provocando primero asombro y luego una risita del clérigo. Buen trabajo, seguro, dijo ella. Buen trabajo. Su garrote nunca golpeó nada más que el aire, y esas piedras de onda no lo hicieron mucho mejor. Lo sacamos de todos modos, dijo Cazadora Liebre con indiferencia. Estaban bastante seguros de que era ella, ahora tenía el pelaje moteado de color marrón y blanco, que en ese momento estaba algo desordenado, con manchas de sangre seca manchando su abrigo. Sacerdotisa se levantó de su silla, humedeció su pañuelo en el grifo y luego se acercó a los 3 aventureros. Una vez que hayáis hecho el informe, tendréis que aseguraros de lavaros correctamente, ¿de acuerdo? Oh, gracias por esto, dijo Cazadora mientras sacerdotisa le secaba la cara y el cabello. Mírala, actuando como una adulta. Alta alfarquera se rió entre dientes. Sin embargo, lo entiendo. Quieres cuidar a personas con menos experiencia. Hablaba tan suavemente que sacerdotisa no la oía. Alta alfarquera en realidad no estaba criticando el comportamiento amable e inductor de sonrisas de sacerdotisa. Aunque pensemos en nuestra propia matanza de goblins, la suya sin duda constituye valor y audacia, agregó sacerdote lagarto con una carcajada. Jajaja, tienes razón, dijo enano chamán. Hey, cuéntanos todo cuando tengas unos minutos. Guerrero pesado gritó sobre el bullicio de la taberna. Explorador y druida de su grupo, que eran amigos del guerrero y la clériga, no parecían especialmente preocupados. Sin embargo, deben haber estado felices de ver a sus amigos regresar a casa. Estaban sonriendo y saludando. Si tienes una aventura exitosa, invitas a todos a una ronda, esa es la tradición. Estaremos esperando, añadió Mujer Caballero. Me gusta cómo suena eso, dijo Camarera Pafot, aplaudiendo. Eso significa que pediréis muchas cosas diferentes esta noche, ¿verdad?
Oye, no ganamos tanto dinero con eso. En medio de esta tormenta de elogios, burlas y gritos, la cara de Guerrero se sonrojó. ¿Fue vergüenza o algo más? Todos los aventureros, incluso los que no sabían su nombre, le gritaban. Algunos lo felicitaron por un trabajo bien hecho, otros por su regreso con vida, otros se quejaron de que había perdido una apuesta. Las piscinas muertas, una apuesta por quién mordería el polvo, no eran precisamente de buen gusto, pero eran una de las supersticiones aquí. Después de todo, si el objeto de la apuesta tenía suerte, ganaría, volviendo a casa con vida. Y como habían ganado, era una buena excusa para exigirles un trago. Y ese era el gremio de aventureros, ruidoso pero cómodo. Ponte esto, comentó la liebre mientras sacerdotisa continuaba limpiando su esponjoso pelaje. Ciertamente lo es, dijo sacerdotisa. Siempre es así. Ella misma se había sentido adecuadamente abrumada por el entorno al principio, pero en estos días estaba completamente acostumbrada. Eso le parecía un poco triste a veces, pero sin duda también había un lado feliz. Y se sintió genuinamente orgullosa de la placa de rango de acero que colgaba de su cuello. Estoy segura de que esos dos estarán felices, incluso si no van a emprender una aventura hoy. Son verdaderos aventureros. Cuando se trata de la matanza de goblins, difícilmente tenemos derecho a hablar con los más fuertes de la frontera, dijo Clériga con una media sonrisa. Sacerdotisa entendió el sentimiento, pero aún frunció los labios con reproche. Lo siento, pero creo que Goblin Slayer es el más amable de la frontera, ¿no? Ven. Quédate quieta. Creo que es un poco cruel, ¿no crees? Oh, gracias. Clériga se sintió palpablemente aliviada de que le limpiaran parte de la suciedad del cabello y la cara. En el camino a casa de la aventura, recordó, guerrero y explorador había estado tan cansados que había tenido que ser ella la que vigilara, y estaba en la última fila. Sí, debes estar cansada. Sacerdotisa trabajó suavemente en la capa de suciedad, amable y reconfortante para esta joven agotada. Oh sí. Diga, señorita, ¿puedo decirle algo? Preguntó Cazadora Liebre, moviendo sus largas orejas. También de repente tenía un trozo de pan en la mano. Sí, ¿qué es? Respondió sacerdotisa, sin detenerse en su trabajo. Nada. Dijo Cazadora. Pero en la puerta del pueblo, nos encontramos con alguien que dijo que os estaba buscando. Están esperando allí mismo. ¿Qué? Sacerdotisa miró hacia la puerta para descubrir una figura esbelta con un abrigo que lo consumía todo. Las pulcras curvas de las piernas de esta persona eran visibles bajo sus ajustados pantalones de cuero. Y en su cadera colgaba un hermoso estoque plateado, casi cegador por su brillo. Esta persona miró la habitación llena de aventureros parloteando con lo que parecía una sonrisa afectuosa. Cuando se dio cuenta de que tenía el ojo de sacerdotisa, se quitó el abrigo, revelando ricas mechas de cabello color miel. Hola y perdóname por estar tanto tiempo fuera, dijo la mujer, una vez aventurera, ahora comerciante. La sacerdotisa dejó escapar una exclamación de sorpresa y alegría, abandonando su trabajo en el rostro de Cleric y apresurándose hacia la comerciante. Apretó la mano de su amiga en la suya por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué te trae por aquí de repente? ¿Ninguna de tus cartas decía que vendrías? La comerciante no dejaba que su placer se mostrara tan abiertamente como sacerdotisa, pero era evidente, no obstante, que era feliz. Es un asunto de negocios, uno que surgió de manera bastante abrupta. Debo ser prudente a la hora de separar mi vida laboral y personal. Esta reunión, por supuesto, no se le escapó al tal Farquera, quien exclamó, bueno, hace mucho que no te veo. No te quedes ahí charlando, ven aquí. Orkbolg, guarda tus juguetes. Oh, no pude. Mira, ya me conoces. Siempre que pasa algo, solo vengo llorando por ti. La comerciante sonaba bastante avergonzada, pero no actuó. Dejó que la sacerdotisa la llevara a un asiento. Charem, gruñó Goblin Slayer, pero después de haber limpiado sus herramientas y elementos, la mesa resultó ser bastante espaciosa. Esto requiere una cosa, más bebidas. Consíguele una cerveza a esta chica. Gritó enano chamán, y sacerdote lagarto agregó, trae algunas guarniciones también, lo que parezca apropiado. Y un poco de queso. Y, no soy muy buena con el alcohol, dijo la comerciante mientras la acompañaban a su asiento. Bueno, está bien, gracias. Una cerveza servirá. No parecía muy segura. Probablemente la mujer comerciante sabía cómo sortear este tipo de situaciones. La sacerdotisa, por otro lado,
tenía la sensación de que la comerciante había pasado algunas vidas pasadas intercambiando púas con grandes familias de comerciantes o los vástagos de casas nobles. La sacerdotisa siempre había tenido cuidado de no preguntar demasiado acerca de los antiguos miembros del grupo de comerciantes, pero eso lo había intuido. Y qué afortunado y maravilloso fue tener la oportunidad adecuada de sentarnos todos juntos y tomar una copa. Entonces, ¿qué es este negocio en el que estás?, preguntó la sacerdotisa, ofreciendo pan y cerdo. Sí, sobre eso. Comerciante asintió. Los delicados bocados que tomó del pan correspondían a una educación noble. A diferencia de la gracia sin esfuerzo de Alta del Farquera, este fue un decoro estudiado que hizo que la sacerdotisa pensara en una princesa. De hecho, bueno, como cuestión de formalidad, tengo la intención de pasar correctamente por el gremio. Con esa pequeña advertencia fuera del camino, la comerciante miró alrededor de la habitación. El resto del gremio de aventureros estaba tan ocupado celebrando el regreso de algunos de los suyos que no prestaron atención a esta mesa. Comerciante respiró hondo, su torneado pecho se movió hacia arriba y hacia abajo, luego dijo resueltamente: hay una misión, una aventura, a la que os pido firmemente a todos que participéis. Sacerdotisa supo de inmediato lo que le pediría Gablin Slayer. Entonces, supuso, todos los demás en esta mesa, podría ser solo una cosa, párrafo. Así que son goblins. Sí, esa es la esencia. ¿Cuándo te vas? Te acompaño. Estaban sentados en la sala de reuniones del gremio. Gablin Slayer se sentó frente a Comerciante, sacerdotisa se sentó a su lado rígida por la ansiedad. El suave sofá sostenía su modesto trasero bastante bien, mientras sus delgadas piernas llegaban hasta la alfombra, que era lo suficientemente gruesa como para tragar sus zapatos. Los estantes que los rodeaban estaban llenos de trofeos de grandes aventureros, recuerdos que los miraban desde arriba. Sacerdotisa reflexionó sobre lo poco que venía aquí, lo desconectada que se sentía de esta habitación. Casi las únicas veces que visitó fueron para entrevistas de promoción. Era diferente para Gablin Slayer, sentado impasible junto a ella y sus otros compañeros. Todos eran de rango plata, el tercer nivel más alto que un aventurero podía alcanzar y el rango más alto para estar en el campo. Se les confiaron asignaciones importantes y con frecuencia, imaginó sacerdotisa, se reunían con importantes patrocinadores aquí en esta sala, pero ella no. Ella todavía no había sido probada, carecía de experiencia. Ya casi no se la podía llamar novata, pero tampoco creía que todavía la considerara completamente madura. Y, sin embargo, aquí estaba ella con Gablin Slayer, al tanto de los detalles de esta misión. Su placa de rango de acero la dejó sintiéndose desesperadamente fuera de lugar, especialmente con todos los demás esperando abajo. La presencia de Comerciante frente a ellos impidió que sacerdotisa se moviera incómoda. Quería sentarse con la espalda recta mientras escuchaba para que al menos pareciera una aventurera que sabía lo que estaba haciendo. Da la casualidad de que se ha avistado una gran cantidad de goblins cerca de la frontera con el país al ¿el este? Eso sería en dirección al desierto, ¿no? Chica del gremio colocó solícitamente tazas humeantes sobre la mesa mientras escuchaba la historia de Comerciante. El té de chica del gremio fue uno de los pequeños placeres de sacerdotisa. Tomó una taza con ambas manos y la sopló antes de tomar un sorbo. El calor llenó su boca. Comerciante tomó un platillo con aire practicado, disfrutando del té con toda la elegancia que solía irradiar. Solo Gablin Slayer no se movió. Después de un momento de silencio, dijo simplemente: ¿es así? Chica del gremio, habiendo tomado asiento, inclinó la cabeza con perplejidad, haciendo que sus trenzas rebotaran. «Oh», preguntó ella. «¿No lo conoces?» «No», respondió él, cruzando los brazos y apoyándose, con armadura y todo, de espaldas a la silla. «Nunca salí de este país. Esto fue algo sorprendente y, al mismo tiempo, no». Sacerdotisa intercambió una mirada con chica del gremio, luego sus ojos se encontraron con los de Comerciante. Ninguna podía imaginarse al más extraño de los aventureros dando prioridad a un viaje a la frontera sobre la destrucción de los goblins cercanos. Y la mayoría de la gente, naturalmente, sabía más sobre sus propios hogares que sobre tierras extranjeras, incluso si tenían los medios para averiguar sobre esos lugares, lo que muchos no sabían. ¿No era suficiente estar familiarizado con los alrededores de la aldea de uno? ¿A quién le importaba lo que había más allá de las montañas? No obstante, de un aventurero de rango plata, fue un pronunciamiento levemente inusual. Pero si hay goblins, el asunto está zanjado. ¿Cuál es la situación?, preguntó Gablin Slayer. Sacerdotisa sonrió mientras se inclinaba hacia adelante como siempre lo hacía.
No son precisamente una nación amiga, dijo Chica del gremio con expresión tensa. Sabía que era, ante todo, una burócrata, una representante de su gobierno. Tuvo que elegir sus palabras con cuidado. Varios países diferentes comparten nuestra frontera oriental, pero esa nación en particular, Chica del gremio admitió que al menos había caminos que llegaban a ella, pero luego se encogió de hombros. No tiene un gremio de aventureros. Sacerdotisa hizo un sonido de sorpresa. Había oído hablar vagamente de la nación que se encontraba al otro lado de las arenas movedizas, pero este detalle era nuevo para ella. Si tienen aventureros, aclaró Chica del gremio. O al menos, gente que se hace llamar así. ¿Qué tipo de lugar podría ser? Se preguntó Sacerdotisa, llevándose el índice a los labios. Un país con aventureros pero sin gremio. Durante los últimos 2 o 3 años, había ganado mucha experiencia y aprendido muchas cosas, pero el mundo era un lugar inmenso y todavía había muchas cosas que no sabía. ¿No dijo una vez algo acerca de que había tanta gente que sabía más sobre el mundo que él? Sacerdotisa sintió para sí misma, recordando algo que Gablin Slayer había dicho anteriormente. Pero si es así, basta con escuchar, mirar, recordar y aprender. No había aprendido de su amiga, tan separada de ella en edad, la importancia de conservar el sentido de asombro ante lo desconocido. Pero, ¿por qué son tan malas las relaciones con ese país? Preferimos el término, no es bueno, dijo de manera intencionada Chica del gremio, pero sonrió. La diplomacia, al parecer, era engañosa. De todos modos, en la época del último rey, el suyo, no el nuestro, la gente solía ir y venir entre nuestros países con mucha más libertad. Pero cuando cambió la posesión del trono, ¿se endurecieron las restricciones a los extranjeros en el país? Los inquietantes rumores insinuaban que se estaban reclutando soldados, reuniendo armas y equipo y reuniendo un ejército. Durante la batalla con el señor demonio, algunos de los soldados del rey supuestamente cruzaron la frontera hacia esta nación, llamándose mercenarios o un ejército de voluntarios o algo así. Un grupo de héroes, que por casualidad estaban todos en el mismo lugar al mismo tiempo, se levantó para proteger a la gente. Sí, claro. Era muy conveniente que en ese momento hubiera tantos visitantes con excelentes armas, caballos y obvio entrenamiento militar. ¿Podría ser solo un pretexto? Sacerdotisa estuvo a punto de decir, pero sabiamente se tragó las palabras. Chica del gremio sonrió. O mejor dicho, pegó una sonrisa. Sacerdotisa sintió. En cualquier caso, esa es la situación y la razón por la que las cosas no van muy bien entre nosotros. Pero los goblins se están multiplicando, interrumpió comerciante en voz baja. El chasquido de su taza de té de alguna manera sonó como si se estuviera desenvainando una espada. Y están empezando a llegar a este país. No podemos dejar que esto continúe, dijo antes de agregar, tiene que ser investigado. Luego cerró los labios con fuerza. ¿Terror? Miedo y vacilación. Habría sido fácil ver cualquiera de estas cosas en el apretón del puño cerrado de comerciante. Pero Sacerdotisa también había visto un destello de luz en sus ojos. Pálido y frío, una llama fría. Creyó reconocerlo, tomó aliento y lo dejó salir, expulsando todo lo que se aferraba a su interior. Aún así, aunque, mientras respiraba, su cabeza comenzó a aclararse, comenzó a trabajar. Un país con el que las relaciones no eran buenas. Un lugar desértico sin gremio de aventureros. Una tierra remolinada con inquietantes rumores. Goblins entrando en el territorio de esta nación. Voy a investigar. Los aventureros van a investigar. Su misión es, probablemente otra cosa. Era algo más elevado que el simple comercio. Probablemente más alto incluso que Doncella de la Espada, mucho, mucho más alto. Una imagen del séquito real que habían conocido mientras exploraban el calabozo de los muertos pasó por la mente de Sacerdotisa. En el pasado, no estaba segura, pero podría haberse resentido con esa situación. Pero ahora, curiosamente, no lo hizo. Ayudó que el patrocinador de la misión fuera una querida amiga suya. Alguien que era casi, estaba demasiado avergonzada para decir esto en voz alta, como una hermana pequeña. Sacerdotisa sabía del doloroso pasado de la chica, por lo que estaba llena del deseo de ayudar, incluso si no le valía nada. Una gran parte fue haber acompañado a Goblin Slayer en sus negociaciones con el gremio de pícaros. Había cosas en el mundo que mejor se hacían en las sombras. Las cosas se manejan mejor no con la torpe intervención de un gobierno nacional, sino con aventureros. Ahora que lo pensaba, su encuentro con estos raros y preciosos compañeros había surgido debido a tal incidente. Es una especie de destino. El pensamiento la hizo sentirse un poco más tranquila. La diplomacia era realmente un tema delicado. Entonces,
Cuando sacerdotisa hizo su pregunta, lo hizo tan cortés, tan ampliamente como pudo. ¿No sería, cosa de los aventureros de rango oro manejar un caso así? Por lo general, eran aquellos con el rango de oro o superior quienes manejaban asuntos de importancia nacional. Típicamente, en efecto. Simplemente esperaba poder pediros que actuarais como mis guardaespaldas mientras viajo allí en una misión comercial. La expresión rígida de comerciante se suavizó inconfundiblemente. Vergüenza, quizás. Casi timidez. Como si dijera que deseaba volver a aventurarse con ellos, aunque solo fuera en la capacidad de dador de misiones. Me encantaría pensar que así se sentía ella. Sacerdotisa sintió. Comerciante dejó escapar un suspiro de alivio. Chica del gremio, sin embargo, llovió rápidamente en este desfile. Me temo que ciertamente no podemos enviar a alguien de rango acero en una misión así, dijo. Sacerdotisa tragó saliva. La cara de comerciante estaba dura. Chica del gremio, sin embargo, no dejó de sonreír mientras enderezaba ostentosamente el papeleo que le había entregado comerciante. Sacerdotisa pensó que esto era lo que llamabas una diferencia en experiencia. Después de todo, en términos de número de misiones de las que había formado parte, Chica del gremio estaba muy por encima de las demás en la sala. Comerciante ya estaba acostumbrada a estas situaciones, pero todavía era la miembro más nueva de este grupo. Y sacerdotisa tenía solo un poco más de experiencia que ella. Sacerdotisa miró el casco de metal a su lado. Su dueño gruñó y dijo sin más vacilación. Pero esto involucra a los goblins. Así que me iré. Claro, respondió Chica del gremio con una dulce sonrisa. No me opongo a ti, Goblin Slayer, señor. ¿No te importa dejar pasar esta misión? Le preguntó a sacerdotisa. Sin embargo, el patrocinador específicamente trajo esta misión. Explicó Chica del gremio. Hubo algunos dobladillos incómodos por parte de comerciante. Sacerdotisa la miró, pero para entonces la expresión ya había desaparecido de su rostro. Sacerdotisa no se distrajo exactamente con el breve interludio, pero, sin embargo, tardó un segundo en comprender lo que dijo Chica del gremio a continuación. Creo que esto requiere una entrevista de promoción. Aplaudió, sonriendo de oreja a oreja. Esta no era su sonrisa pegada, sino una real. ¿Qué? Parpadeó sacerdotisa. ¿Promoción? ¿Te refieres a Zafiro? Promoción del 8º rango al 7º. Este fue, sin duda, su primer paso hacia las filas intermedias. Ya no sería una novata con un poco de experiencia, sino una aventurera real y establecida. Sacerdotisa se aferró inconscientemente a la placa de rango en su cuello. Su corazón latía con fuerza. Así es, dijo Chica del gremio. Podrás viajar a lugares tan peligrosos, se detuvo y se aclaró la garganta. Quiero decir, áreas menos que estables como requiere esta misión. ¿De verdad puedo hacer esto? Se preguntó sacerdotisa. ¿Qué debería hacer ella? ¿Cuál fue la respuesta correcta? Vio un parpadeo en los ojos de comerciante. Esperando algún tipo de ayuda, se volvió hacia Goblin Slayer una vez más, pero él gruñó. HRM. En ese caso, no creo que deba decidir si acepta o no. Claramente estaba planeando ir sin importar su elección. Eso fue natural para él, sacerdotisa lo sintió como un golpe en sus entrañas. Nadie le preguntaba si podía hacer esto. No le decían que no lo hiciera. Todo, lo decidía ella sola. Uno podría proponer varias perspectivas y razones. Pero entonces, proteger, curar, salvar. Sabía lo que esperaba hacer al salir al mundo. Se mordió el labio, luego respiró hondo y dijo. Yo, lo haré. Sacerdotisa vio a Chica del gremio sonreír alegremente. Los ojos de comerciante se iluminaron. En cuanto a la expresión del rostro detrás de la visera del casco a su lado, sacerdotisa no podía adivinar. Pero el aleteo en su pecho fue suficiente para ella. Sabía lo que quería, ser una aventurera. Párrafo. Así que, por favor, cuéntanos sobre el desierto. Sí señor, por favor. Caramba, habla de tus emboscadas, pensó Lancero, rascándose la cabeza. Acababa de regresar al gremio de una aventura. Devolviendo una mirada fulminante a las miradas de otros aventureros, Lancero hizo un balance de la situación. De pie frente a él, inclinando la cabeza, estaba sacerdotisa del grupo de ese bicho raro. A su lado, también inclinándose, notó su excelente dominio de los modales. Había una chica que no reconoció, pero que asumió que era una noble o algo así. Dijo Bruja a su lado, abiertamente divertida. Esta fue la peor situación posible. Entonces, la única opción es cargar.
Por un lado, no había nada menos genial que intentar encontrar una excusa para huir cuando un par de chicas te pidieron ayuda. Y sin embargo, bueno, ¿por qué no le preguntas, ya sabes, a él? Esa pregunta molestó al lancero. De hecho, se sintió obligado a preguntar. Él no sería el que arriesgaría su vida aquí, por lo que no era apropiado que fuera descuidadamente dando consejos a la fiesta de otra persona. Bueno, ya ves, sacerdotisa se rascó la mejilla con vergüenza, no del todo capaz de pronunciar las palabras. Dijo que deberíamos preguntaros a vosotros dos, que tenían más experiencia en otros países que él. Lancero tragó saliva. ¿Él había dicho eso? Ahora la espalda del Lancero estaba realmente contra la pared. Eso sonaba a... Pero Lancero atenuó su molestia privada. Difícilmente podría llamarse a sí mismo rango plata si no estuviera listo para al menos intentar lucir bien para un aventurero con menos experiencia, especialmente una chica. La humildad estaba muy bien, pero un hombre sin confianza era un hombre en el que no se podía confiar. La apariencia exterior y el carácter interior, la confianza y la capacidad genuina eran las dos caras de la misma moneda. Lancero odiaría estar sin ninguno de ellos. Estaba más que un poco lejos de ser llamado un gran héroe, pero tenía que ser capaz de responder apropiadamente a esto, y así, con una mirada chica del gremio para asegurarse de que el objeto de su afecto estaba mirando. Asintió, busquemos un lugar para sentarnos. No me dejaría en buen lugar hacer que un par de señoritas se quedaran de pie. Fingir que era por su propio beneficio le dio al Lancero una buena excusa para llevarlos al banco en la sala de espera. Bruja la siguió, sonriendo como si lo supiera todo, pero ya era demasiado tarde para preocuparse por ella. Había sido demasiado tarde en el momento en que se tragó su orgullo y le pidió que lo ayudara a leer y escribir y a lidiar con los hechizos mágicos. Probablemente lo había descubierto en ese momento, no significa que pueda parecer perezoso frente a ella. A este respecto, Lancero sintió que su pensamiento era diferente al del bicho raro o incluso al de guerrero pesado. O tal vez actuarían de manera diferente con algunos novatos alrededor. Descartó esta línea de pensamiento infructuosa. Personalmente, nunca esperó aceptar a un alumno o discípulo, o llevar a un aventurero novato a su grupo para educarlos. Enseñar a la siguiente generación era algo en lo que podía pensar en las próximas décadas, cuando se hubiera retirado de las aventuras activas. Nada más y nada menos. Entonces, el desierto, eso es sobre lo que querías preguntar. Con Lancero absorto en sus propios pensamientos, fue Bruja quien inició la conversación. Sacó su pipa con un movimiento suave y elegante, luego golpeó el extremo con un dedo, encendiéndolo. El humo violeta que exhaló, lento y lujoso, se envolvió alrededor de su voluptuoso cuerpo como si hubiera domesticado una brisa. En contraste, las dos chicas se pusieron rígidas y apretaron sus manos sobre sus rodillas. En la consulta del Lancero, la chica sacerdotisa dijo que estaba en camino entre las filas de novicias a las del medio, pero, supongo que así es como va. Lancero reprimió una sonrisa. Si siempre estuvo un poco preocupado a medida que avanzaba, significaba que iba al ritmo correcto. Sí, señora, respondió sacerdotisa a la consulta de Bruja. Pero... Bueno, realmente no sabemos nada en absoluto, así que no sabemos qué preguntar primero. He oído que hace tanto calor que se recomienda llevar algo para bloquear la luz del sol, dijo comerciante. Claro que sería un viaje duro sin algo así. Incluso con eso, un dios de la insolación todavía puede ponerte las manos encima y matarte. Lancero dijo esto con la intención de darles un poco de susto y recibió un gratificante. De las chicas, que se miraron. Dijo sacerdotisa vacilante. ¿Tienen de esos ahí, aunque no hay puertos de montaña? Se creía ampliamente que los dioses de la insolación eran una especie de demonio que vivía en los pasos de alta montaña. Se aferraron, sin poder ser desalojados, a las espaldas de quienes trabajaban bajo el calor. Chuparían el espíritu y la vitalidad del cuerpo hasta que la víctima se desmayara y finalmente muriera. No hubo acuerdo sobre lo que eran los espíritus de los que habían muerto de hambre, los fantasmas malignos de las profundidades de la tierra, o tal vez algo completamente diferente. Lancero se había encontrado con estas criaturas una o dos veces. Cuando había adquirido una armadura de metal por primera vez y se la había puesto sin pensarlo bien, cuando tenía menos experiencia que ahora. Cuando pensó en el pasado, recordó a los viejos mercenarios en la taberna de su ciudad natal contando entre risas con qué frecuencia los caballeros, incluso en el ejército, simplemente se caían de sus caballos y morían. Si me preguntas, probablemente sean alguna clase de enfermedad, dijo Lancero, pero luego hizo un movimiento con la mano como si quisiera alejar el tema por completo. Los dioses de la insolación no eran gran cosa si supieras cómo lidiar con ellos.
Come algunas provisiones, bebe un poco de agua y descansa un poco a la sombra, eso fue todo lo que hizo falta. Por supuesto, no había sombra en el desierto, por lo que había que tener especial cuidado. De todos modos, hace más que calor. El desierto, agregó, se vuelve condenadamente frío por la noche. ¿Frío?, dijo comerciante, parpadeando. Ella se veía un poco pálida de alguna manera. ¿Quieres decir, tan frío como la montaña nevada? Sí, Bruja sintió. Sobre ese frío, diría yo. ¿Lancero fue el único que notó a comerciante estremecerse ante esto? Quizás un mal recuerdo. Sus dedos rozaron una mancha en la parte de atrás de su cuello. Y, entonces, prosiguió Bruja con una dulce mirada en dirección a comerciante, coge una tela fina, ligera. ¿Ves? Y cúbrete. De la cabeza a los pies. No exponer ninguna piel, esa es la jugada inteligente, explicó Lancero. Nada a la vista, nada se quema. Miró los bonitos rostros de las chicas. Sería una verdadera lástima que una piel tan pálida y fina se hinchara y enrojeciera con el sol o las heladas. Los tesoros preciosos deben protegerse. Lancero repitió para enfatizar, arriba y abajo, recordad. Haced que os hagan una prenda fina y bonita. Algo suelto, hecho de cáñamo. ¿A qué te refieres con «y suelto?», preguntó sacerdotisa, perpleja. Es para reflexionar, respondió Lancero. Hasta que vieran la forma en que el sol brillaba en la arena por sí mismos, nunca lo entenderían. Sacerdotisa, sin embargo, se llevó un dedo a los labios y dijo: Ya veo. ¿Realmente es como ir a la montaña nevada? Oh, sí, supongo que ha estado en esa montaña un par de veces. Lancero recordó que ya se había unido a ese guerrero y su amiga clériga como parte de su grupo en un viaje a la montaña nevada. ¿Bien? Lancero sintió que sonreía un poco. Realmente estaba ganando algo de experiencia. Luchar contra monstruos no era la única forma de acumular puntos de experiencia. El crecimiento personal significó más que solo habilidades mejoradas o nuevas habilidades. Las personas que no entendían eso tenían una tendencia a apresurarse y terminar muertas. Pero esta chica vio que estaba tomando el verdadero camino y haciendo un buen trabajo, incluso si ella no puede verlo ella misma. ¿Y quién podría culparla, rodeada de platas como ella? ¿Hay algo más? Lancero fue devuelto a la realidad por la penetrante pregunta directa. Se dio cuenta de que comerciante lo estaba mirando con ojos tan claros como el cristal. Como si el estoque en su cadera no fuera suficiente evidencia, esta mirada fue una prueba de que ella no era una inexperta. Ella, nada menos que sacerdotisa, había adquirido una experiencia real. Oh, lo siento, murmuró Lancero. Había mucho que enseñarles. En primer lugar, arenas movedizas. Lo único rápido es lo rápido que os arrastrará. Luego vino el viento. Los monstruos que vivían en el desierto. Cómo viajar. Cómo descansar. Los pueblos del desierto. Cualquier pregunta que Lancero no pudiera responder o cada vez que olvidaba algo, Bruja intervenía con su propio consejo. Era todo el conocimiento que habían adquirido yendo a lugares que no conocían y no entendían y simplemente fallaban una y otra vez. No tenía ninguna intención de renunciar a todo esto sin una recompensa. Cualquiera que esperaba que lo hiciera, no entendía el verdadero valor de este conocimiento. Pero ayudar a alguien que intentaba avanzar más en el camino era diferente. Al menos Lancero pensaba eso. Comerciante asintió con seriedad, escribiendo en un cuaderno con un lápiz, proporcionando un ruido de fondo constante y rasposo a su conversación. A su lado, sacerdotisa estaba repitiendo todo lo que Lancero decía en voz baja, memorizándolo. Lo único que realmente tenían en común eran sus ojos color miel y su cabello dorado, sin embargo, para Lancero, llegaron a parecer hermanas. Se los imaginó regresando sanos y salvos de su aventura. Sí, me gusta esa foto, humó. El interés de Bruja pareció despertar de repente. Hizo un movimiento con su pipa y exhaló un poco de... Dime. Tú, no necesitas escribir nada. Oh, no, señora, respondió sacerdotisa con suavidad. No me gustaría que la información cayera en manos de nadie más. Eso podría significar problemas. Lancero miró hacia arriba sin decir una palabra. Todo lo que vio fue el techo. ¿Ocurre algo? No se preocupó por quién había hecho la pregunta. Quizás comerciante, quizás sacerdotisa. Tal vez ambas. No importa. Bueno, le importaba, pero... No, estaba bien. ¿Simplemente lo dejaría ir? No fue su responsabilidad, Gigax. Maldijo Lancero en voz baja, luego continuó contándoles a las chicas lo que sabía.
Bruja se rió suavemente a su lado, y le sonó como la risa de algún dios. Párrafo. Hoy trabaja bastante tarde, pensó, deteniendo la mano que removía el estofado y estirando suavemente su brazo. Miró más allá del canario en su jaula, por la ventana. En la penumbra del atardecer, pudo ver una luz naranja que se filtraba desde el cobertizo. Él estaba ahí. El solo saber eso le hizo sonreír un poco. No era nada inusual para él llegar tarde a casa. Después de todo, a menudo salía de aventuras. Incluso en sus días libres, si se les podía llamar así, solía salir, o al menos ayudar con las tareas de la granja. Su pensamiento sobre, hoy, específicamente era simplemente porque estaba encerrado en el cobertizo. Había estado allí toda la tarde, desde que llegó a casa y luego anunció que tenía algo que investigar. Había entrado en el cobertizo con una selección de los muchos libros que había recibido hace algunos años. La mayoría de ellos habían sido donados al gremio de aventureros, incluso había ayudado a moverlos, pero ahora, libros, ¿eh? De hecho, estaba impresionada de que él supiera leer. Ella misma conocía sus letras, ella había aprendido a tropezar con la imitación. Sumas, también, podría manejar algunas. Fue útil en la granja. Pero leer un libro de verdad fue difícil. Estudiar fue difícil. Ciertamente se podía sobrevivir sin aprender cosas, pero para vivir mejor, sospechaba que aprender era crucial. Tomemos como ejemplo la reunión a la que asistía su tío esta noche. Había que entender el comercio, tiene que ser duro para él, pensó, luego sonrió por actuar como si no tuviera nada que ver con ella. Por el momento, no fue así. Pero ¿cuánto tiempo más sería eso cierto? Su tío estaba envejeciendo. Ella tendía a imaginárselo como le había parecido en su juventud, pero cuando lo miraba honestamente ahora, bueno, hubo muchos desafíos. Dejó escapar un suspiro y se golpeó en las mejillas. Es hora de recuperar su perspectiva. Está bien, con un propósito determinado, lo mejor era pasar directamente a la acción. Preocuparse y arrastrar los pies eventualmente lo dejaría paralizado. Así ha sido siempre. Ella sintió con la cabeza para sí misma con convicción, luego arañó los estantes hasta que encontró su horno de campamento. Un pequeño objeto de hierro fundido, era literalmente un dispositivo de cocina portátil hecho para ser utilizado en campamentos. Puso un poco del guiso de la olla grande en una más pequeña y la cerró con la tapa, luego tomó un par de rebanadas de pan. Se aseguró de tomar una cuchara, una jarra de vino y una taza, y luego, con la olla de estofado colgando de su otra mano, salió. Eso es un cielo de verano. Miró hacia donde las lunas gemelas flotaban en un mar de estrellas. El aliento que exhaló no dio indicios de empañarse, sino que se unió a la brisa fresca que barrió el aire húmedo. El suave murmullo de la granja la rodeaba. A lo lejos, podía escuchar el mugido de algunas vacas inquietas. Si forzaba la vista para mirar hacia la carretera, podía ver las luces de la ciudad en la distancia. Pasó un momento bebiendo en la escena familiar, luego se acercó al cobertizo. Entrecerrando los ojos contra la luz que brotaba del interior, empujó la puerta para abrirla suavemente con un suave chirrido de bisagras. Oye, tengo la cena, ¿de acuerdo? Está bien. Esa fue toda su respuesta. Pero por una vez, su voz no sonó confusa. Los estantes estaban llenos de artículos que ella no pudo identificar, y él se sentó en el extremo más alejado del pequeño cobertizo. Estaba pasando las páginas de una especie de libro a la luz de una lámpara. No llevaba ni su armadura ni su casco. La vista de él, tranquila pero intensamente comprometido, tiró de las fibras de su corazón. No queriendo molestarlo, entró y cerró la puerta detrás de ella tan silenciosamente como pudo. ¿Qué estás leyendo? Estoy investigando sobre el desierto. ¿El desierto? Tardó un segundo en comprender la palabra y lo miró perpleja. El desierto. Solo desierto, justicia. Desiertos. Ah, el desierto. Llegó al final de esta cadena de asociaciones, pero también llegó al significado correcto de la palabra. Ella nunca había esperado que él estuviera investigando algo más que goblins. Aunque cuando eran pequeños, por supuesto, había molestado a su hermana mayor con preguntas sobre todo tipo de cosas. Encontré un libro que parece incluir historias de ese país, pero están mezcladas con historias de una variedad de otros lugares, dijo, sacudiendo la cabeza mientras pasaba las páginas. Lámparas y espíritus mágicos, una niña de cenizas. Es como me dijo una vez un viejo conocido mío, nunca lo sabrás hasta que vayas y veas las cosas con tus propios ojos. ¿Quieres decir que vas a ir al país del desierto? Eso espero. Me pregunto qué tipo de lugar es. Recordó haber escuchado, hace mucho tiempo, que el desierto era parte del país justo al otro lado de la frontera oriental y que allí montaban burros con bultos en la espalda o algo.
Cuando ella murmuró esto en voz alta, él respondió entre dientes. Parece que es cierto. Estaba seguro de que era solo una historia. Una cosa que seguramente tendría un desierto era mucha arena. Frunció el ceño, tratando de imaginarse la arena hasta donde alcanzaba la vista. Ella nunca se había encontrado allí. Sin embargo, trató de hacer algo por el estilo, y la imagen en el ojo de su mente no era mucho más detallada que los garabatos de un niño. Finalmente abandonó la visión a medio formar. Ella se sentó pesadamente, apoyándose en su espalda. Lo sintió, firme y cálido, detrás de ella. Tu cena se va a enfriar. Lo sé, dijo y un segundo después añadió, me lo comeré en un momento. Ella pensó en eso por un segundo, luego se rió, no había nada que ella pudiera hacer. Se conocían desde hacía mucho tiempo, incluso si faltaban 5 años en el medio. Ella supo de inmediato que él estaba reflexionando sobre algo intensamente. ¿Es un lugar duro este desierto? No lo sé. Nunca he estado. Oh, así es, respondió ella sintiendo con la cabeza, y él respondió afirmativamente. Es un país completamente diferente. Tu primera vez en otro país. Eso es asombroso. Ella aplaudió, una muestra de placer inocente. Ella misma nunca había estado en otro país. Realmente fue algo. Sin embargo, me llevó a ver la aldea de los elfos. No creía que eso fuera exactamente lo mismo que un país extranjero. Un lugar maravilloso, el tipo de lugar que algunas personas nunca verían en toda su vida, y un recuerdo preciado, sin duda. Pero en realidad, ir a otra nación para hacer lo que uno iba a hacer, ¿qué era eso sino una aventura? Tampoco has estado nunca allí. Sus palabras fueron breves. Casi sonaban como un gruñido, como si los estuviera exprimiendo. Pensé que sería mejor preguntar, si te importaba o no. Oh, lo entiendo. Así que eso fue lo que quiso decir. Años atrás, ella había ido a una ciudad en la que él nunca había estado. Había acabado en pelea y la última vez que lo había visto en mucho tiempo. Ahora sus posiciones se invirtieron. Y por eso parecía un poco nervioso. Ella sonrió mientras conectaba los puntos. Se volvió y, antes de que él pudiera gruñirle, le rodeó la cabeza con los brazos. ¿Qué? Sonaba preocupado. De alguna manera, lo encontró terriblemente divertido y le revolvió el cabello con entusiasmo. Se sorprendió al descubrir que él no se resistió a ella, sino que tomó el desorden como un dócil cachorro. Oye, ¿quieres ser un aventurero? ¿No? No hubo respuesta. Pero en realidad no necesitaba preguntar. Entonces tienes que aventurarte. Ella acercó su cabeza y le susurró las palabras al oído. Una vez más, no hubo una respuesta inmediata, ella no esperaba uno. Después de un largo momento, preguntó. ¿Es así? Claro que sí, respondió ella, luego, asintiendo con la cabeza y añadió, definitivamente, para enfatizar. Y para ayudarte en tu aventura, creo que deberías comer la comida que te preparé con tanto cuidado y luego dormir bien antes de partir. Eicharem. Gruñó pero una vez más no se resistió. Acercó la olla, abrió la tapa y compartió el pan y el guiso con él. El guiso se había enfriado un poco, pero aún así fue un trabajo del corazón. Siempre lo sería. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.